La nación más poderosa del mundo celebrará elecciones presidenciales en noviembre de 2020. En esta edición de Efecto Naim, le contamos todo lo que tiene que saber sobre cómo funcionan los comicios en Estados Unidos. Además, nos vamos de viaje por América Latina para conocer a las valientes mujeres que están liderando la lucha contra el abuso sexual y la violencia de género. Y le contamos la insólita historia de un ministro de Indonesia que quiere controlar la vida amorosa de sus ciudadanos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En noviembre del año 2020, Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales. En este país, los comicios para elegir el próximo presidente o presidenta ocurren cada 4 años y cada mandatario puede ser reelecto solamente una vez para un total de 8 años. Parece sencillo, ¿no? Pues resulta que antes de que los votantes puedan ir a las urnas el próximo mes de noviembre, se lleva a cabo uno de los procesos electorales más complicados y costosos del mundo. De hecho, la campaña electoral estadounidense ha sido descrita como la entrevista de trabajo más retadora y la presidencia como uno de los trabajos más difíciles del mundo. El proceso cuenta con pasos que se llevan a cabo hasta un año antes de los comicios. Es por eso que hemos decidido darnos la tarea de entender cómo funcionan y compartir con ustedes qué es el detalle de estas elecciones y qué consisten todos estos pasos electorales. Pues al fin y al cabo, como hemos dicho en varios programas anteriores, los mandatarios estadounidenses toman decisiones que cobran en relevancia mucho más allá de sus fronteras. Eso es bien sabido. En el siguiente reportaje le contamos todo lo que tiene que saber sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Miren. I, Donald John Trump. I, Barack Hussein Obama. I, George Walker Bush. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Con este juramento inicia el mandato de cada presidente de Estados Unidos. Pero a esta investidura presidencial le precede un largo proceso para determinar quién será el mandatario. Los comicios para elegir al presidente de Estados Unidos se llevan a cabo cada 4 años. Y desde 1845 siempre ocurren el martes después del primer lunes de noviembre. Pero el proceso electoral comienza mucho antes de ese esperado martes. Cerca de año y medio antes de las elecciones, las personas interesadas en la presidencia se postulan y comienzan a participar en debates oficiales. Luego, los principales partidos políticos, el demócrata y el republicano, escogen a la persona que los representará en los comicios de noviembre. Esto se hace en cada estado a través de 2 mecanismos, las primarias y los caucus. En las primarias, los ciudadanos ejercen un voto secreto por su candidato favorito. En los caucus, que son reuniones locales organizadas por cada partido, la dinámica es otra. El profesor de Ciencias Políticas Dave Peterson nos explica. No se trata de una votación donde la gente va, llena una papeleta en cualquier punto del día y se va, como sucede en las elecciones generales. En cambio, las personas se reúnen a las 7 de la noche y se organizan en grupos según los candidatos que apoyen. Este proceso tradicionalmente comienza con el caucus en el estado de Iowa, seguido por las primarias en New Hampshire y el caucus en Nevada. El famoso Supermartes es el día en que varios estados llevan a cabo sus primarias al mismo tiempo. En total, este proceso puede durar unos 4 o 5 meses. Luego, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano celebran su convención nacional. Allí, representantes de cada partido votan para escoger oficialmente quién será su candidato. Y una vez nominados formalmente, los candidatos anuncian quién se postulará con ellos como vicepresidente. La próxima fase puede resultar más familiar. Los candidatos nominados realizan eventos de campaña, participan en debates y viajan por todo el país en busca del respaldo popular. En noviembre, los ciudadanos votan por su candidato de preferencia en los centros de votación, pero la suma de sus votos, es decir, el voto popular, no es lo que determina al ganador.
Es, en cambio, el colegio electoral el factor decisivo. Se trata de un mecanismo establecido en la Constitución estadounidense de 1787 que buscaba equilibrar los intereses de los diferentes estados. El colegio electoral está conformado por 538 electores provenientes de todos los estados. Estos electores son personas designadas por cada partido con el objetivo de escoger al presidente. Cada estado tiene un número de electores proporcional a su población y al número de congresistas que lo representan. Y los electores de cada estado se comprometen a votar por el candidato que reciba la mayoría del voto popular en su estado. Así que al final, el candidato que llega a la Casa Blanca es aquel que obtiene el voto de al menos 270 de los 538 electores. Aunque por lo general el candidato que gana la mayoría de los votos del colegio electoral es aquel que obtuvo el voto popular, en 2 de las últimas 5 elecciones no ha sido así. En la elección de 2016, por ejemplo, Donald Trump obtuvo la mayoría de los votos del colegio electoral, pero Hillary Clinton obtuvo la mayoría del voto popular. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si el mecanismo electoral de una de las democracias más importantes del mundo es realmente representativo. Creo que hace falta un cambio sistemático en cuanto a los derechos de los votantes, el acceso a la votación y a la educación sobre el proceso. Creo que el sistema electoral es disfuncional, es ridículo. Jesse Wegman, por ejemplo, publicó un libro sobre el colegio electoral en el que aboga por abolir este sistema, asegurando que el voto popular podría incrementar la participación electoral y restaurar la fe en la democracia. Pero este proceso electoral, que se ha seguido durante más de un siglo, enfrenta hoy un nuevo desafío. La emergencia global por el COVID-19 ha dificultado la ruta a las elecciones de 2020. Primarias han sido retrasadas en varios estados. La convención demócrata, que estaba pautada para julio, ha sido pospuesta. Y aunque los escenarios aún son inciertos, retrasar la elección de noviembre resultaría complicado, pues la fecha está pautada por ley federal desde 1845 y cambiarla implicaría un arduo proceso de modificación. Las elecciones estadounidenses, un proceso electoral complejo, curioso y con muchas consecuencias para todos nosotros. Y al regresar de la pausa cambiamos de tema. Nos vamos a América Latina para conocer a las valientes mujeres que están liderando la lucha contra el acoso sexual. No se vayan, les va a interesar mucho. En febrero del año 2020, el magnate del entretenimiento Harvey Weinstein, quien es uno de los productores de algunas de las películas más galardonadas de Hollywood, fue encontrado culpable de violación y de abuso sexual en una corte en Nueva York. Y es que desde el año 2017, decenas de mujeres, incluidas algunas de las más famosas estrellas del mundo, estrellas de cine, han presentado acusaciones de abuso sexual en contra de Weinstein, alegando que este pedía favores sexuales a cambio de ayudarlas a progresar en sus carreras. Un chantaje. Para muchas activistas, el resultado del juicio ha sido fundamental en la lucha por conseguir que hombres poderosos rindan cuentas por conductas sexistas y de acoso sexual. En Estados Unidos, este movimiento es conocido como Me Too y ya ha comenzado a salpicar, a influir, a tener presencia en varios países de América Latina. Pero ¿qué tan fuerte es el movimiento del Me Too en América Latina? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha tenido alguna consecuencia? Y en una región que es de las más peligrosas, de las más mortíferas para las mujeres, ¿qué consecuencias puede tener un movimiento de este tipo? Para contestar esta y otras urgentes preguntas, hemos preparado el siguiente reportaje. Miren. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme. En un estremecedor video, la actriz argentina Thelma Fardín acusó al actor Juan D'Artés de abusar de ella sexualmente cuando ésta tenía 16 años y él 45. Tras hacer público su testimonio, otras 3 actrices han denunciado a D'Artés.
Las acusaciones han sido tan contundentes que en noviembre de 2019, la Policía Internacional, mejor conocida como la Interpol, emitió una orden de captura contra el actor que actualmente se encuentra refugiado en su natal Brasil. Es un logro haber avanzado y que la justicia se haya expedido de esta manera. Sabía que eran muy pocas las probabilidades, porque como cuento en el comunicado, son muy pocos los casos que avanzan, que son elevados. Este tipo de denuncias públicas contra la violencia de género y el abuso sexual son representativas de una nueva ola del movimiento feminista global. En años recientes, hemos visto campañas como el hashtag MeToo en Estados Unidos y el hashtag #BalanceTonPo en Francia, que invitan a las mujeres a exponer a sus acosadores o violadores en las redes sociales. Y las mujeres en Latinoamérica no se han quedado atrás. En México, por ejemplo, mujeres periodistas compartieron sus historias como sobrevivientes de acoso laboral en Twitter. Y en 2019, estas denuncias llevaron a la destitución de Leonardo Valero, director de operaciones del periódico Reforma, uno de los más importantes del país. Para la abogada en derechos humanos Macarena Sáez, la tecnología ha sido fundamental en llevar estas discusiones a espacios públicos. Las redes sociales le han dado la oportunidad de hablar y han entregado mecanismos de comunicación a personas que no tenían acceso a mecanismos más oficiales de comunicación. Y entonces se ha generado una solidaridad entre mujeres, entre millones de mujeres que nunca habían tenido un espacio para poder compartir y decir yo sí te creo, y a mí me pasa exactamente lo mismo. Pero aún así, son muy pocas las mujeres latinoamericanas que logran que sus acusaciones sean tomadas en serio, pues existe una cultura que desprestigia a las víctimas. Hablamos con Ana Pekova, directora de la organización X, Justicia para las Mujeres en México. Quisiera dar algunos ejemplos de situaciones en México donde incluso tuvimos un asesinato de una mujer en el campus de la Universidad Nacional y en lugar de investigar las autoridades, desde el Twitter, desde la cuenta de Twitter oficial de la Procuraduría de la Ciudad de México se empezó a tuitear que no era una buena alumna, que estaba frecuentando fiestas, como si esto fuera relevante para el caso, ¿no? Y lo que se tiene que investigar. Latinoamérica es una de las regiones donde ocurren más feminicidios o asesinatos de mujeres a manos de hombres. Según la Organización de las Naciones Unidas, de los 25 países del mundo con más feminicidios, 14 están en América Latina, y el 98% de estos delitos no llegan a un juicio. Es por eso que en 2015, mujeres de toda la región salieron a las calles bajo el lema Ni una menos, protestando la impunidad de los delitos contra las mujeres. Estas marchas han obligado a las autoridades a tomar acción. En 2019, el cantante de rock argentino Cristian Aldana fue condenado a 22 años de prisión por abuso sexual, un crimen que antes no hubiese llegado a los tribunales. Para poder seguir por este camino, algunas expertas subrayan la importancia de que los esfuerzos por concientizar a la población y cambiar la cultura machista vayan acompañados de medidas como mejorar los sueldos y horarios de los policías. De repente pensamos que solo capacitándonos, solo ofreciendo capacitaciones en género y derechos humanos, mágicamente todo se va a resolver, ¿no? Sí es necesario seguir por esta vía, es necesario continuar sensibilizando a los operadores de justicia, pero también a la par tenemos que llevar a cabo una lucha para fortalecer las capacidades de nuestras autoridades. En América Latina todavía queda un largo camino por recorrer, pero en la región ya se está marcando la pauta. Al menos, eso logró el colectivo feminista chileno Las Tesis, con su canción Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Este tema se ha traducido a 15 idiomas y se ha entonado en protestas desde Grecia hasta Pakistán. La lucha global por un mundo más seguro y justo para las mujeres llegó para quedarse.
El Me Too latinoamericano, una lucha importante que nos compete y nos involucra a todos. Hay que celebrar y apoyar todos y todas a quienes trabajan por crear una Latinoamérica más segura para nuestras hermanas, nuestras hijas, madres, compañeras. Y al regresar a la pausa, pasamos a nuestra sección de genialidades memorables. Les voy a contar la historia de un político de Indonesia que tiene ideas realmente geniales, entre comillas, para combatir uno de los principales problemas de su país. Ya verá de qué le hablo. Indonesia es la economía más grande del sureste asiático y es miembro del G20 o el Grupo de 20, que son foros conformados por los países que tienen las economías más grandes del mundo. Según cifras del Banco Mundial, Indonesia no solo ha estado creciendo aceleradamente y continuamente desde el año 2000, sino que el país ha dado grandes pasos en la reducción de la pobreza. Aún así, de los 264 millones de habitantes que hay en Indonesia, unas 26 millones de personas, o cerca del 10% de la población del país, vive por debajo del nivel de pobreza, muy pobres. Y alrededor del 20% de quienes viven en Indonesia están en riesgo de caer en estado de pobreza. Pero el ministro de Desarrollo Humano y Cultura, que se llama Muhadjir Effendi, tiene un gran plan para resolver este problema. Es un plan tan genial, entre comillas, que no quedó más remedio que darle un puesto en nuestro catálogo de genios memorables. Miren. Son muchos los países que han buscado enfrentar el problema de la pobreza con ingeniosos programas sociales. Algunos gobiernos hacen transferencias de dinero a personas que cumplen con ciertos criterios. Otros gobiernos se enfocan en facilitar el acceso a la vivienda y la propiedad. Y otros apuestan por programas gratuitos de educación o salud. El ministro de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhadjir Effendi, quiere que su país se una a la batalla contra la pobreza, pero no propone invertir en programas sociales de este tipo. Él tiene una idea, digamos que menos convencional, para disminuir el índice de pobreza nacional. Quiere que los ricos se casen con los menos afortunados. Así es. En febrero de 2020, en una Junta Nacional sobre la Salud, Muhadjir aseguró que la razón por la cual hay tantas familias pobres en Indonesia es porque las personas de bajos recursos suelen casarse con personas de la misma clase social. Así que propuso una ley que obligue a la gente pobre a buscar a gente rica con quien casarse, y viceversa. Parece que Muhadjir solo cree en el matrimonio por conveniencia. El ministro además propone que antes de contraer nupcias, las parejas de bajos ingresos se sometan a un curso de entrenamiento para el mundo laboral. ¡Qué romántico! Las redes sociales estallaron con críticas y burlas. Un usuario sugirió que en lugar de estar dándoselas de casamentero, Muhadjir quizá podría enfocar sus esfuerzos en medidas para aumentar el sueldo mínimo en el país. O quizá el ministro podría retirarse de la política y dedicarse a elaborar un guión para una de esas series de televisión de buscar pareja. Ya lo ve. Políticos insensatos. Deberían pensar mejor, podrían averiguar mejor antes de decir tonterías como esta. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta del programa, @Efecto Naim en Twitter, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, hablemos del reloj del apocalipsis. ¿Usted sabe qué es eso? Es un reloj simbólico que fue creado por una publicación científica en el año de 1947. Desde entonces, este reloj siempre ha estado solo a minutos de la medianoche. Dependiendo de la gravedad de las amenazas que enfrenta la humanidad en un particular momento histórico, el reloj se adelanta o se atrasa. Mientras menos minutos quedan para llegar a las 12 de la medianoche, más cerca se supone que estamos del fin del mundo, el apocalipsis. Recientemente, este reloj del apocalipsis se adelantó para marcar 100 segundos para la medianoche. Es lo más cerca que hemos estado como humanidad. Así que hoy nos vamos a dedicar a entender por qué se adelantó
¿Y qué otros eventos han hecho mover este reloj simbólico a través de la historia? Miren. El riesgo de una guerra nuclear, el ritmo acelerado del cambio climático y la proliferación de noticias falsas son algunos de los factores que en el 2020 llevaron a los miembros del Boletín de Científicos Atómicos a fijar el reloj del fin del mundo a 100 segundos para la medianoche. I have to admit at first we set the clock in November. Debo admitir que fijamos el reloj a 100 segundos del fin del mundo en noviembre de 2019, antes de las recientes acciones militares de Estados Unidos e Irán, de la amenaza de Irán de dejar el Tratado de No Proliferación Nuclear y la salida de Corea del Norte de los diálogos con Estados Unidos. And North Korea's abandonment of talks with the United States. Desde 2018, este reloj simbólico había marcado 2 minutos para el apocalipsis. A esa misma hora, estuvo en 1953, cuando Estados Unidos y Rusia comenzaron a probar sus armas termonucleares, dando paso a la llamada carrera armamentista. Pero no siempre hemos estado tan cerca del fin del mundo. El reloj pasó de marcar 10 minutos para la medianoche en 1990 a marcar 17 minutos en 1991, luego de la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre el mandatario estadounidense George Bush padre y el líder ruso Mikhail Gorbachev. En 1963, la crisis de los misiles en Cuba lo llevó a 12 minutos de la medianoche. Y en 1974, cuando estalló el conflicto bélico entre Israel y la coalición de países árabes, pasó de 12 a 9 minutos. En la última década, las manecillas de este reloj apocalíptico se han movido 5 veces. Nunca antes en un periodo de 10 años se habían movido tanto. Un recordatorio de que sin tomar medidas nos acercaremos cada vez más al final. Este reloj del juicio final puede ser una manera aterradora de pensar sobre nuestro futuro, sobre el futuro de la humanidad. Pero en lugar de sucumbir ante el miedo, este reloj nos debe dar un incentivo para que los gobiernos y todos nosotros dediquemos esfuerzos para salvar el planeta antes de que sea demasiado tarde. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.